Hola, ¿cómo están ustedes? Eh, que las ricas bendiciones de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo sea con todos ustedes, fieles seguidores de este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Estos programas a través de la ruta bíblica están orientados o su objetivo es justamente poder eh, eh, explicitar todos aquellos elementos que tienen que ver con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio. De ahí su ruta bíblica. Eh, Incógnita bíblica. El caso de Melquisedec. Entrando en el tema que nos convoca y haciendo una exegesis, entenderemos por incógnita bíblica a la existencia de un misterio aplicado a un relato bíblico en el cual tenemos falta de conocimiento cabal, pues este no nos ha sido revelado con claridad, por lo que genera una interpretación o interpretaciones que en el caso de la existencia de Melquisedec está abierta a algunas interpretaciones. La idea de poder hablar y desarrollar o exponer el caso de Melquisedec surge porque le está hablando Julio Cien, su anfitrión, al escuchar una presentación por parte de un programa que decía pertenecer a una denominación religiosa que nunca identificó. No obstante, esto estaba haciendo, o esto estaba haciendo, una descripción del relato bíblico fuera de contexto y tendencioso, pues usando la lectura de un versículo de Génesis 14:20, hace una apología o defensa sobre la obligatoriedad del creyente a diezmar y que esto es, como ya dije, una obligación para todos los creyentes en el día de hoy que pertenecen a una denominación. Dicho sea de paso, esta denominación se decía cristiana, pero sin embargo no daba su identificación. Pues bien, no es el objetivo nuestro, eh, con base a este hecho, hacer una exposición en contra de el dar el diezmo. Es decir, no estamos haciendo esto con el objetivo de negar, eh, de otorgar el diezmo, pero sí a aclarar que para nuestros días, es decir, en el presente, o desde la época de la cruz de Cristo, no es, y escúchenlo bien, de acuerdo a las escrituras, no es obligatorio el diezmar. Y daremos razones bíblicas al respecto. Bueno, usted dirá, el tema no era una incógnita bíblica con respecto a Melquisedec. Bueno, no pierda usted, por favor, la atención, porque en la práctica estaremos efectuando dos, por decirlo así, capítulos al respecto de lo que vamos a relatar de Melquisedec, porque, como ya dije, este relator, con una voz muy de locutor, con una serie eh, de dibujos o esquemas, daba una verdadera, perdón, daba un verdadero discurso sobre lo magnífico, sobre lo grandioso que era de que, en este caso, Abraham diera el diezmo a Melquisedec y de cómo a partir de ese hecho, hoy día, el creyente debía emular a Abraham para así poder agradar a Dios diezmando. Diremos también que no es correcto utilizar las escrituras
a objeto de atemorizar o para obligar a diezmar a los creyentes, utilizando mañosamente Malaquías 3:8. Ustedes saben que Malaquías 3:8 dice si nosotros le robamos a Dios, etcétera, etcétera. A darle falsas promesas por medio de lo que llaman prueba de fe. Tú das a Dios, por ejemplo, el 10 y Él te dará el 100. Diremos que las congregaciones requieren hoy de dinero para subsistir y este debe ser, y escúchalo bien, provisto, ¿no?, por los fieles. Y para ello, en el Nuevo Testamento se nos insta a ofrendar con generosidad para no hablar de diezmar. Veamos, daremos algunas razones al respecto y después pasaremos al tema de Melquisedec en su verdadero contexto, no como un objeto de uso para poder obligar a los creyentes al diezmo. Uno dice, primero, el regalo del diezmo de a Melquisedec por parte de Abraham ocurrió, y usted lo puede leer en el Evangelio, una sola vez. No hay evidencias justamente en la palabra para que éste lo siguiera haciendo regularmente los, los creyentes a partir de este hecho histórico o bíblico. A continuación daremos varias citas bíblicas para respaldar esta afirmación, pero no las leeremos en su totalidad, pero puedes tú hacerlo después por lo largo que resultaría este programa al leer cada una de estas citas que nos respaldan. Pero sí leeremos estas citas para que tú puedas leerlas y analizarlas para poder ver si nuestra presentación tiene o no un basamento bíblico desde el punto de vista de lo que es una, un relato expositivo. El diezmo fue dado originalmente a los levitas, aparte del único caso en que Abraham le dio a Melquisedec. El diezmo fue dado a los levitas y sacerdotes, pero resulta que hoy, todos los creyentes, perdón, todos los creyentes somos sacerdotes, según Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 6, perdón, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 26. Tenemos como hoy día como sumo sacerdote al Señor Jesucristo. Es decir, este sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre y aboga por nosotros, los creyentes, es nuestro amado Señor Jesucristo. 3. Cuando el Señor Jesús afirmó sobre el diezmo, sucedió, y escúchalo bien, antes del comienzo del nuevo pacto, o sea, antes de su sacrificio vicario o representativo en la cruz, que nos da entonces la entrada al período de la gracia y de la salvación por medio del arrepentimiento basado en la fe, en la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz. 4. El Señor Jesucristo enfatiza que el diezmo era menos importante que otras cosas. Usted puede verlo en Mateo 23:23 y en Lucas 14:42. 5. En ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona al diezmo y cuando se manda a dar el dinero,
se enfatiza que la ofrenda, y no diezmo, la ofrenda debe ser generosa para ir en ayuda de las congregaciones, es decir, a las necesidades de estas. Hechos 2 del 43 al 47, Hechos 4 del 32 al 37, eh, Hechos 11 del 27 al 30, y ahora Gálatas, capítulo 2, versículo 10, y también Corintios 16, capítulo 16, versículo 1 al 4, esto es Primera de Corintios, y luego Segunda de Corintios 8, versículo 1 al 13. Creemos por último que si bien es cierto que el diezmo no es obligatorio, pero si algún creyente libremente, no bajo presión de un siervo del Señor, libremente desea diezmar, aún sabiendo que no es una obligación hacerlo, puede voluntariamente hacerlo, y si lo hace, bueno, bien hace. Pero si no lo hace y ofrenda, bien hace. Era preciso poder aclarar esta parte porque, como les dije, este programa sobre Melchizedek surge justamente al verlo y al escucharlo sobre el error cometido por algunos siervos del Señor o personas con algún interés en particular de poder sacar el diezmo a los fieles. Y este hombre que hablaba bajo un apartaje muy insinuante y que con mucha sutileza puede llegar a el neófito en el Señor, los inducía bajo ciertas interpretaciones bíblicas de este tema, justamente no para poder señalar cuál fue el papel y la importancia de Melquisedec en la historia bíblica y en la ruta del Señor Jesucristo, sino que lo hacía con el hecho oculto pero evidente de poder convencer a los fieles que hoy día es obligatorio el diezmar. Existe en Chile una congregación cristiana de muy buenos hermanos, a los cuales yo amo mucho y en los cuales yo también he participado, en el cual no pude ser miembro porque era obligatorio para poder ser miembro el tener que diezmar. El diezmar, estimado creyente, si usted lo hace, debe ser muy riguroso. Hay ejemplos en el Evangelio, especialmente en Hechos, cuando un hombre y su esposa, perdón, sí, un hombre y su esposa venden una casa y van a ponerlo a los pies de Pedro, y ellos en vez de entregar esta ofrenda que era un pacto con el Señor, ellos se dejan una parte para sí, ambos fueron fulminados y caen muertos por obra del Espíritu Santo, porque dice, no le estás mintiendo a los hombres, sino que le estás mintiendo a Dios, es decir, al Espíritu Santo. Si usted diezma, estimado hermano, y en un momento determinado usted piensa en su mente y en su corazón que nadie le está viendo y no alcanza para poder repartir el diezmo de acuerdo a lo que usted ha recibido y entrega menos, tiene que saber que ahí sí es cierto, usted está mintiendo al Señor y no está cumpliendo con el pacto. Por eso que es algo muy, pero muy serio el comprometerse a diezmar. La ofrenda es obligatoria, perdón, la ofrenda no es obligatoria, la ofrenda es tal como el Señor le puso en su corazón. E incluso muchas personas dan mucho más que el diezmo cuando hacen una ofrenda, si el Señor les pone en su corazón y el deseo de hacerlo. Veamos ahora de lleno a la incógnita de Melquisedec en el Evangelio. El nombre de Melquisedec es sinónimo o significa que éste era identificado como rey de justicia, rey de Salem, es decir, antigua Jerusalén, y sacerdote del rey altísimo. Es decir, tenía
una altísima dignidad con respecto al servicio del Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. En Génesis 14, 18 al 20, en Salmo 110, Hebreos 5, del versículo 6 al 11, Hebreos 16, versículo 20, y nuevamente Hebreos de el 7, capítulo 7, versículo 28. Es decir, en esa cita usted puede encontrar lo que acabamos de aseverar. También en Génesis 14, 18 al 20, que vamos a leer en su parte medular. 18 al 20 vamos a leer. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y 19. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Y el 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dicho sea de paso, el diezmo siempre fue dado en especies. Y si alguien quería dar el dinero, tenía que dar más de la tercera parte del valor de las especies. Una persona me decía, cuando yo le explicaba que el diezmo se daba en especies, me decía, bueno, pero ¿cómo hoy día no todo el mundo genera especies, por lo tanto se debe dar el dinero? Sí, es cierto, pero también podemos decir que en la época en que se estableció el diezmo, también había y se medía la producción en eh, oro y plata. No se olviden el caso de que el sacerdote que compra a su esposa Gomer, que había sido vendida porque era una prostituta, él da una cantidad, si la memoria no me falla, de 20 o 30 eh, medidas de plata. Es decir, ya existían las monedas. Pues bien, sigamos. Hemos identificado el caso de Melquisedec con una incógnita o un misterio, en la medida de que si su aparición, es decir, la aparición de Melquisedec en el Evangelio, particularmente en Génesis, fue única, es decir, apareció una sola vez. Y pues después no vuelve a aparecer actuando, solo es citado. Es decir, solamente en Génesis aparece descrito la obra en cuerpo y alma de Melquisedec. Después solamente es citado. Su aparición tuvo como objetivo único el ir al encuentro de Abraham, ofrecerle como presentes pan y vino después de su victoria sobre Kedorlaomer y sus tres aliados. Por su parte, a Abraham le da el 10% de todo lo obtenido de su victoria, como ya lo hemos dicho. También Abraham reconoce a Melquisedec como sumo sacerdote del Dios Altísimo, el cual espiritualmente era superior a él, es decir, a Abraham. Se puede decir que la presencia y el acto de Melquisedec en las Escrituras se puede interpretar como una figura o representación del Señor Jesucristo, según Hebreos 7 del 1 al 19. Nosotros tomaremos de esta cita solo los versículos 3 y 4. 3 dice así:
refiriéndose a Melquisedec, sin padre, sin madre, ni cronología, que no tiene principio de día ni fin de días, sino hecho semejante, y esta palabra la vamos a tener en la mente, sino que hecho la palabra semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Y luego el 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. O sea, aquí se está reconociendo que la figura de Melquisedec era alguien, y vamos a adelantar un poco, solamente comparable a la dignidad de Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, ¿será posible que Melquisedec fuera un hombre con la misma dignidad del propio Dios, es decir, de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta la demos más adelante. También Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, perdón, según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta? Es decir, el Señor Jesucristo, es decir, al contrario, Melquisedec se compara al propio Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos explicar la aparición en cuerpo y alma única, como ya lo dijimos, única y fugaz de Melquisedec ante Abraham en el Evangelio? Algunos estudiosos, como Veda, Levinson, etcétera, por repetir, solamente por nombrar algunos teólogos, se refieren a una cristofanía, es decir, a una aparición del Señor Jesucristo en los tiempos del Antiguo Testamento. Léase para tal efecto, para entender cómo se manifestaban las cristofanías, léase íntegro Génesis, capítulo 17, versículo 1 al 25, donde se relata otro caso donde Abraham se encuentra también frente a Dios, que se le aparece en forma humana. Nosotros sabemos que nadie, el propio Señor Jesucristo dice, nadie ha visto al Padre, porque el Padre es Espíritu. Por lo tanto, cualquier aparición de Dios como hombre debe ser en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. De ahí el concepto de la cristofanía. Y estudiosos afirman que no habría también razón para que no apareciera el Señor Jesucristo representado en la figura humana de Melquisedec. Esa es una explicación, una de las explicaciones. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí tenemos una cristofanía. Existen también otras interpretaciones que, basándose en Hebreos 6:20, que nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Con base a este pasaje, se dice que se habría establecido una orden o casta sacerdotal
en el que Cristo sería el último en ostentar y para siempre la función o dignidad de sumo sacerdote. En el caso de que el Señor Jesucristo hoy día es nuestro sumo sacerdote, es evidentemente cierto, pues lo así lo declara las Escrituras. La historia teológica y las escrituras, sin embargo, no muestran una sola casta sacerdotal con sucesión de padres a hijos, que fue el sacerdocio levítico o arónico. Es decir, solamente existe una sola casta sacerdotal bajo esta denominación. No existe una casta sacerdotal descrita en el Evangelio bajo el orden de Melquisedec. Eh, el orden de Melquisedec no es nombrado en torno, como ya dije, a una sucesión en el tiempo. Además, los levitas, sumos sacerdotes, morían, es decir, no eran sumos sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec, sino que estos morían por ser seres humanos y no podían permanecer por siempre, como lo establecía el orden de Melquisedec. De ahí la cristofanía que dice que existiría bajo la aparición de Melquisedec ante Abraham, es decir, Cristo, quien es el que se le aparece a Melquisedec. Ahora, en el caso de que la aparición del Señor Jesucristo como Dios en la persona de Melquisedec, o tal como se identifica con el nombre de Melquisedec, y de acuerdo a sus atributos divinos, el Señor Jesucristo se ve en Hebreos 7:3. Como dice, sin padre ni madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante o no la palabra, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre sacerdote. Apocalipsis 19 del 11 al 16 identifica al Señor Jesucristo como Rey de Justicia. Isaías 9:6 lo identifica como Rey de Paz. Primera de Timoteo 2:5 nos habla del Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Es decir, se le reconocen los mismos atributos señalados para Melquisedec. Cuando se lee que Melquisedec no tiene genealogía, este perfectamente nos, esto perfectamente nos puede inducir a señalar que era el Señor Jesucristo que estaba siendo reconocido en la persona de Melquisedec con todos estos atributos que ya hemos señalado. Pero aquí vamos a ver un elemento que pareciera que nos echa por tierra, y de aquí el concepto de enigma. Pero existe un detalle que surge desde una lectura cuidadosa de las escrituras y en particular las del versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos, que dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios. Lo que nos echaría por tierra esta interpretación de que Melquisedec y Cristo sean la misma persona. Ojo, no estoy diciendo que no puedan ser el mismo, solamente que haciendo un análisis del texto bíblico, cuando dice que es semejante, veamos un ejemplo. Un ejemplo aplicado de la palabra semejante en un concepto humano para que lo entendamos mejor. Ejemplo humano de
los gemelos idénticos del mismo sexo son semejantes, es decir, usted los ve y tienen la misma carita, usted no sabe cuál se llama Pedro y cuál se llama Juan. Son semejantes, pero sin embargo, si usted después lo va a conocer en el desarrollo de su vida, se va a dar cuenta que estos gemelos no son, perdón, no son personas iguales, porque cada uno de los gemelos, y quien les habla, es gemelo y ningún hermano gemelo, somos absolutamente distintos. Yo, por la gracia de Dios, creo en el Señor Jesucristo y mi otro hermano gemelo, al cual le he predicado a tiempo y fuera de tiempo, se niega a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador con un verdadero pesar de mi alma. Pero como usted puede ver, nosotros nos parecemos, a pesar de que hoy día cuando ya estamos más viejitos nos diferenciamos, pero cuando éramos niños éramos una gotita de agua, evidentemente que somos personas distintas. Eso significa semejante. También sería válido interpretar, por ejemplo, que las escrituras podrían estar atribuyendo a Melquisedec anticipadamente los atributos descriptivos del futuro Mesías que ha prometido que habría de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues estos atributos eh, señalados para Melquisedec solo pueden reconocerse a Dios hecho hombre, y este sería y es nuestro amado Señor Jesucristo. Pues cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, eso no es posible para ningún ser humano. Como ya hemos dicho, los sumos sacerdotes levíticos heredaban a sus hijos el cargo porque no podían permanecer para siempre porque fallecían. La certeza, entonces, la certeza y la verdad la tenemos en este hecho de que Melquisedec y Abraham se encontraron y existieron. Eso sí que es cierto, nadie lo puedo negar, pues está escrito en los evangelios. Pero ¿quién fue Melquisedec? Si fue Dios en la persona de Cristo, es decir, una cristofanía, un hombre con atributos especiales, cosa que es imposible creer que pueda permanecer para siempre, los detalles, no se pueden conocer los detalles anteriores a su aparición en el Evangelio y posteriores también, y su encuentro, porque se le atribuyen a este Melquisedec atributos divinos y esto está sujeto a estudios e interpretaciones, pero solo el Señor nos dará algún día, su completa revelación. Hoy, Melquisedec, mucho de su existencia es un enigma, como lo acabamos de decir. Es decir, es un misterio. Y por lo tanto, debemos estar atentos al estudio del Evangelio y a las rebeliones por medio de su Santo Espíritu para que un día podamos identificar a Melquisedec como corresponde y entender cuál es el significado de semejante, puesto que si decimos que es semejante, no podemos decir que es el mismo. ¿No le parece? Estimado que me está hablando, y para poder terminar el siguiente programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, quiero poder señalarle, como siempre lo hemos hecho, que cuando un hombre que no ha creído en el Señor y este tiene la conciencia de que es un hombre que no hace el bien y que desobedece a los mandamientos del Señor,
este hombre en plena conciencia recibiendo el Evangelio en la base de que el Señor Jesucristo y Dios propiamente tal quiere que venga al arrepentimiento, crea que el Señor Jesucristo murió por él por medio de conocer el Evangelio y le declara y recibe como Señor y Salvador, hace que actúe en él la gracia, es decir, recibir la salvación sin hacer obra de alguna naturaleza, sino por fe, es decir, por creer y aceptarlo, pasa de muerte a vida, es decir, tiene la vida eterna. Si tú crees y le oras al Señor y oramos al Señor para que ponga en tu mente y en tu corazón el entendimiento y le recibes como tu Señor y Salvador y lo declaras con tus propias palabras, ha pasado de muerte a vida. El Señor quiera que tú creas en el Señor. Dicho sea de paso, todo hombre que habla en el Señor, y eso siempre lo hemos dicho a través de este programa, y quien les habla también lo ha dicho, que no valen los títulos académicos que podemos ostentar, sino que solamente es el Espíritu Santo quien capacita a cada uno de nosotros por lo que nosotros llamamos la gracia para poder hablar y predicar y enseñar, exhortar o al mismo tiempo apacentar a aquellos hombres y mujeres que buscan los caminos por medio de la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Si este programa le ha servido de utilidad y cree que es de bendición, compártelo. Si le agrada, porque una manito así me gusta. Y que la gloria del Señor resplandezca sobre tu rostro y lo haga también copartícipe de la familia de Dios. Que la paz de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo sea con usted y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.